palabras del cardenal Ratzinger, y más concretamente en la carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, podemos leer que el problema de la homosexualidad y del juicio ético sobre los actos homosexuales se ha convertido cada vez más en objeto de debate público. En estas discusiones se suscitan posiciones, se dice en esta carta, no siempre conformes con la enseñanza de la Iglesia. Por otra parte, la Congregación afirma que el problema es tan grave y tan difundido que por sí solo justifica esta carta que se dirige a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Para tratar este tema está con nosotros el doctor don Aquilino Polaino, que es catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid y psiquiatra en ejercicio. Doctor Polaino, ¿de verdad, el problema es tan grave y está tan difundido en la sociedad actual como dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en esta carta? Pues yo sinceramente pienso que sí. Más aún, yo creo que sin ser apocalíptico ni dar una impresión demonológica o satánica de lo que sea la homosexualidad, que no es para tanto, yo tengo la convicción, aunque me puedo equivocar, de que va a ser uno de los grandes problemas con los cuales el hombre del siglo XXI se las va a tener necesariamente que ver. Y esto lo digo pues en mi doble experiencia, por una parte como psiquiatra, que ve homosexuales. En su consulta concretamente se refiere usted. Exacto, y los trato como psiquiatra, pero también porque como profesor universitario he tenido que trabajar en otras universidades, en otros países muy lejanos de España, y lo que yo he percibido allí, lo que he vivido, luego si quiere a lo largo de la entrevista podemos descender a detalles, yo auguro, y no soy ni hijo de profeta ni quiero serlo, que va a ser uno de los problemas más graves del siglo XXI. Me habla usted, me responde en un tiempo de futuro, pero concretamente en estos momentos, ¿hasta qué punto este problema está incidiendo, pienso que negativamente, digamos, en la visión que, repito, en la actualidad se puede tener de la sexualidad humana, se puede tener del matrimonio, de la familia y concretamente la juventud? ¿Realmente este problema ya en presente está ahí? Está ahí, es decir, voy a citar algunos de los datos de que dispongo, ¿no? Dicen compañeros míos que se han dedicado más a estudios epidemiológicos que solo en Madrid capital, en la última década, se ha multiplicado por 10 la incidencia de homosexualidad masculina y femenina. Yo mismo, el año 80, estando trabajando con una beca en San Francisco, pues me encontré con que irrumpieron en un solo día 150.000 homosexuales. Y en el poco tiempo que estuve allí, becado, trabajando, pues ¿qué había ocurrido? Que los homosexuales se habían hecho con los barrios más o menos residenciales, algunos muy agradables, habían alquilado, después se habían comportado en la calle según sus manifestaciones habituales, habían hecho que descendieran el precio, se habían hecho con todo el barrio y la mayor parte de las personas que antes lo habitaban se habían marchado. Un poquito más y hicieron un pacto con la entonces candidata a alcaldesa de la ciudad y fueron a las elecciones y ganaron pues muchos escaños en aquel municipio, lo cual les permitió como primera medida conseguir la liberación de las leyes existentes para que pudieran dar clases desde las guarderías infantiles. Esto produjo unos enormes revuelos, muchos padres sacaron a sus niños de la guardería y de los colegios donde estaban, los llevaron a otros. Es decir, estoy hablando del año 80, estamos en el 99. Por lo tanto, la incidencia es muy grave. Es decir, yo creo que la incidencia va en aumento, menos de lo que ellos dicen, porque las estadísticas, para ser fiables, tienen que tener una variabilidad natural, ¿no? Cuando en todos los países, unánimemente, lo que ellos proponen es que la incidencia es del 10%, pues no es igual Canadá que Estados Unidos, que Japón o que, por ejemplo, Berlín, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a mí me parece que hay un dato ahí como amañado de presión social para conseguir que lo que no haya, después lo haya, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que sea la incidencia real hoy en el mundo del 10%. Creo que es bastante menor,
pero que gracias pues un poco a la actividad beligerante, no defensiva sino ofensiva que muchos de ellos tienen, pues, y dado la confusión social en la que hoy estamos acerca de la sexualidad y de muchas otras cosas, pues lógicamente se van abriendo paso. Usted antes me ha dicho que en qué manera inciden en esos 4 importantes factores. Pues yo creo que inciden muchísimo. Primero, porque la sexualidad humana no es una cosa determinada por los instintos, sino que el hombre está abierto a la libertad. Y por tanto no se puede decir que toda la sexualidad de cada persona sea idéntica a la de cualquier otra persona. Esto no es verdad. La sexualidad depende de apetencias, de deseos, de culturas, de instintos, de hormonas, del sistema nervioso central, y por lo tanto cambia mucho de una persona a otra, y sobre todo depende de la libertad humana y de la acción humana. Por tanto, el modo en que alguien se comporta de una forma determinada sexualmente va a influir en la forma de plastificar o configurar o constituir su propia sexualidad en el futuro. Yo quería que hiciera usted un poco más en este tema cuando dice usted los más indefensos. Realmente estamos ante los jóvenes. Es decir, habla usted de confusionismo, habla usted de una sociedad en la que de alguna forma empieza a valer todo. Pienso que esta confusión social está incidiendo mucho en la confusión individual de cada joven. Así es, porque el desarrollo de la sexualidad en cada individuo pues depende de una constelación de factores amplísima, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, no tiene nada que ver con el perfil hormonal de la persona. Esto está probado. Hasta el momento sabemos que nada tiene que ver con el código genético. Hasta el momento no hay ninguna prueba fehaciente de que haya un trastorno cerebral. El lenguaje de la calle me está usted diciendo que el homosexual no nace, que se hace. Casi. Digo casi para salvar las posibilidades futuras que la investigación nos conduzcan, que naturalmente tendremos que asumirlas y aceptarlas tal y como son. Pero en la actualidad nadie ha podido demostrar nada de eso. Lo que sí se ha demostrado es que hay factores ambientales, educativos, de interacción humana, de relaciones interpersonales, padres-hijos, pues que graban, modelan, esculpen, configuran muchísimo los constitutivos de esos factores que son determinantes de la sexualidad humana. Esto es lo que yo creo que está fallando. Cuando los modelos no son claros, cuando la misma sociedad por su permisividad dice que todo vale, entonces es que ya nada vale. Y si ya nada vale, da igual que una persona se configure como homosexual, como lesbiana, como una zoofilia o con otra cualquiera de las alteraciones que siempre han existido en la sexualidad humana. Doctor, vamos, a entrar en materia rápidamente. ¿Qué es la homosexualidad? Y lo englobo desde un punto de vista psicosomático. Pero la homosexualidad es un trastorno, a pesar de que muchos colegas míos psiquiatras no estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y no están de acuerdo pues porque la comunidad científica de la psiquiatría en el mundo depende de 2 grandes asociaciones. Una es la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, otra es la Organización Mundial de la Salud, esa en Europa, la otra en Estados Unidos. Y se ha trabajado mucho en psiquiatría, aunque hoy no hablemos de psiquiatría. La psiquiatría, la gente piensa que hacemos diagnósticos rarísimos, que nadie conoce, que los especialistas no se ponen de acuerdo. Esto es completamente falso. Y esto lo que indica es que quien opina así es ignorante y no ha estudiado lo que tenía que estudiar. Es decir, la psiquiatría hoy día tiene códigos muy estables, muy consistentes, muy fiables, obtenidos a través del análisis sintomático de miles de datos y de síntomas en todo el mundo, con poblaciones que van más allá de los 100.000 pacientes en todo el mundo. Y que solamente cuando hay acuerdo estadísticamente significativo se constituyen perfiles de síndromes que están aceptados por todos. Bueno, pues eso después ha ido a la rebaja y ha sufrido una inflación. ¿Por qué? Porque los grandes elefantes de la ciencia, de la psiquiatría en el mundo, reunidos en Nueva York, han tenido que dialogar entre sí, la comisión de expertos, y a veces han cedido cosas que yo creo que no deberían haber cedido, y es a la presión del movimiento gay en Estados Unidos. Y por eso han despatologizado la homosexualidad. Hoy la homosexualidad, en los libros, en los textos de psiquiatría, pues se formula como un uso alternativo de la sexualidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que la psiquiatría ha hecho un flaco servicio a la sociedad